Ya estamos, chicas, ya hay gente adentro. Ya van a ver. Correcto. Muy bien. Maestra Elenita, ¿usted va a compartir diapositivas? ¿Sí? Sí, correcto. Mañana a ver si gusta empezar. Vamos a esperar un momentito, o ya no. Ahorita ya no hay gente esperando. De todos modos la voy uniendo cuando haya gente. Ok. Ujú. Ok, buenos días a todos. Bienvenidos al foro Violencia Intrafamiliar. El objetivo de este foro es promover la cultura de prevención de la violencia intrafamiliar. Sean todos ustedes bienvenidos. Pues bien, la familia es el núcleo de la sociedad y por ello resulta importante este tema de gran relevancia, no solo porque causa daños en la vida emocional y social de los integrantes de la familia, sino también por las persecuciones que esto causa hacia el exterior, como por ejemplo la desintegración de los valores sociales e individuales, la disolución del núcleo familiar y el incremento de la delincuencia. Por ello la importancia de recalcar la importancia de prevenir la violencia intrafamiliar. Ahora cedo la palabra a mi compañera Friso Méndez Méndez, quien será la moderadora de este foro Violencia Intrafamiliar. Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Mi nombre es Friso Udelina Méndez Méndez. Soy licenciada en la carrera de Terapia Física y Rehabilitación y actualmente estudiante de la carrera de Psicología. Para mí, en lo personal, es un gusto ver a personas conectadas con nosotros, porque este tema es muy importante y sobre todo está tomando mucha potencia hoy en día en los hogares. Ya pues por la cuarentena hemos notado que realmente está incrementando. Entonces se nos hizo muy importante tomar este tema y sobre todo tener a ponentes muy importantes, muy preparadas y sobre todo con una experiencia única. Me gustaría presentarles, voy a compartirles mi pantalla. No sé si lo ven ahí. Si alguien me puede decir si se ve. Aparece todavía en pantalla. Ok. No. ¿Nos vemos ahí? Sí. Ok. Me gustaría presentarles a una de las ponentes. Ella es María Elena Ñáñez García, licenciada en Psicología, egresada de la UDS Comitán. Tiene una maestría en Terapia Familiar, egresada de VG Comitán. Ahí tienen los datos por si gustan tomarlos. Ella ha tenido varios diplomados, como les he mencionado, son ponentes muy preparadas. Tiene un diplomado en formación gestal y habilidades terapéuticas humanistas, diplomado en evaluación del neurodesarrollo infantil, diplomado en educación sexológica, certificación en prevención y atención de la violencia familiar, capacitación en la atención de violencia familiar en el contexto de COVID-19, capacitación en salud mental al auxilio de las familias en cuarentena, capacitación en expresión de las emociones, capacitación en terapia de juego, capacitación en lenguaje de señas, psicoterapéutica, atención en familias, pareja, individual e infantil en el Colegio de Psicología del Sureste. Docente en diversas universidades del Estado y del Centro Internacional de Posgrado. Ella es tallerista y conferencista en distintos congresos, foros y conversatorios. Y, sin más destacar, es miembro del Colegio de Psicología del Sureste. Y bueno, para hacer un poco más
amplio este currículum, hay que mencionar que ella es ingeniero ambiental egresada de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH. En un momento más la estaremos escuchando aquí en el foro. Ahorita le cedo la palabra a mi compañera Berito. Berito, adelante. Sí, buenos días. Mi nombre es Verónica Badía. También estudio psicología general y a mí me tocó presentar a la maestra María Guadalupe Moreno Aguilar, quien tiene una formación académica, es licenciada en psicología, tiene una maestría en terapia familiar, tiene una carrera comercial como secretaria ejecutiva bilingüe. Tiene también talleres, cursos y seminarios recibidos. Tiene un curso Cuidado de la Salud Mental en situaciones de emergencia. Tiene una certificación en prevención y atención de la violencia familiar y contra las mujeres número 046 de salud, partido por Icatech y UVG, Campus Comitán. Tiene un taller también en psicoterapia de juego por el Tecnológico Universitario de México. Tiene talleres impartidos con la colaboración del primer Congreso de Estrategias de Intervención Psicoterapéuticas del Colegio de Psicología del Sureste, Inteligencia Emocional, el quinto Congreso Internacional de UVG en una mesa de trabajo, Viviendo en Plenitud mi Presente, dirigido a supervisores estatales de la zona 004, entre otras cosas. Le cedo la palabra a Anita. Ok. Se van a decir las reglas del foro. En este caso, cada ponente va a tener 15 minutos para hablar libremente sobre el tema. A los 10 minutos van a ser interrumpidas para recordarles que les queda 5 minutos de tiempo límite para concluir su tema. Terminando, sigue la siguiente ponente y así sucesivamente. Para todos los que nos están viendo, al final del foro va a haber un apartado de preguntas y dudas. Vamos a limitarnos de abrir, por favor, su micrófono y en la parte de chat van a poner las preguntas y dudas que tengan, por favor. Y ya al último van a ser leídas y respondidas por nuestras ponentes. Para empezar este foro, cedo la palabra a la maestra Lupita, que nos va a hacer favor de empezar. Adelante. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias por la presentación y gracias también por la invitación a participar en este foro. Estoy muy contenta y agradecida de estar con ustedes en este momento. Y como el tiempo se nos comió un poquito, entonces voy a dar inicio con el tema. A mí me corresponde arrancar. Voy a compartir mi pantalla. En caso de que no se vea, ustedes me indican, por favor. Sí, adelante. Gracias, sí. Muy bien, pues el tema, creo que ya dieron la introducción, es violencia intrafamiliar. Pues este tema, lastimosamente, es un tema que aborda a muchas familias mexicanas y a nivel mundial. Este tema se ve de manera recurrente, si no es en nosotras mismas, en los que estamos ahorita en esta ponencia, en este trabajo, pues sí vemos a algún familiar, algún vecino, algún amigo que está involucrado en este tema. Y la imagen que les acabo de proyectar en este momento, pues es justo como se deja ver a nivel sociedad este tema de violencia, ¿no? Cuando un miembro de la familia genera violencia a otro miembro, difícilmente se va a quedar ahí. O sea, es un tema que se va llevando con otros miembros de la familia, que se va arrastrando y se convierte en una cadena totalmente. Entonces, por ello va abordando cada una de las partes de la familia que están inmersas dentro de este círculo. Y bueno, ¿qué es la violencia intrafamiliar?
La Organización Mundial de la Salud pues, lo va a hablar de manera muy puntual este tema, pero yo lo voy a retomar desde la norma oficial 046 de salud, retomando la siguiente definición, que la violencia intrafamiliar o familiar es el acto u omisión, es decir, lo que se hace, pero también lo que se deja de hacer y que causa daño a una segunda, tercera persona. Único o repetitivo. Hay quien dice, no, pues yo no sufro violencia intrafamiliar, a mí nada más una vez me cacheteó mi esposo, pero jamás lo ha vuelto a hacer. Eso es violencia. Ajá. Cometido por un miembro de la familia en contra de otro u otros integrantes de la misma. Es decir, no, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, no necesariamente vamos a hablar del esposo, de la esposa, puede ser un tío, puede ser una tía, puede ser el primo de la familia, el que esté ejerciendo este tipo de violencia, es decir, que sea un miembro de la familia. Es más, en un ejemplo que nos ponían en un momento determinado tocando este tema, se decía, bueno, puede ser que la familia esté conformada papá, mamá, hijos, pero se une a otra persona en este grupo familiar. X persona no es familiar, no es primo, es una persona que llega, vive y convive con esa familia. Y si dentro de este entorno y de este contexto, esta persona ejerce violencia, ya es violencia intrafamiliar, aunque la persona no forme parte de este grupo. Sin importar la relación, se da por parentesco consanguíneo, de afinidad o civil mediante matrimonio. Como ya les decía, puede ser un primo, puede ser un tío, puede ser el abuelo, puede ser la abuela, mediante matrimonio, concubinato. No, pues no estamos casados, estamos en unión libre, entonces no es violencia intrafamiliar. Claro que sí lo es. Ajá. U otras relaciones, de hecho, independientemente del espacio físico donde ocurra, puede darse esta violencia dentro de casa, fuera de ella. En algunas parejas se da, por ejemplo, que están en una reunión familiar, en una reunión social, y algo no le gusta ella de él, entonces viene como que un pellizco, o sea, ¿qué estás diciendo? Cállate, ¿verdad? Entonces, eso es violencia. Y a veces, en muchas de las ocasiones, la gran mayoría de estos casos se da hacia la mujer y hacia los hijos. Entonces, en algunas ocasiones, la mujer todavía no se da cuenta de que está siendo violentada. No se da cuenta, o sea, ella piensa que es normal, ¿verdad? Porque así hubo una formación. Y bueno, este tipo de violencia se da en varias facetas o tiene diferentes tipos, pero ya no lo voy a abordar yo porque ya mi compañera Elenita se los hará saber más adelante. ¿Cuáles son las causas? Este punto es de suma importancia y quiero que nos quede a todos muy claro, la naturaleza del ser humano. El ser humano tiene la capacidad de desarrollar conductas agresivas o instintivas que están diseñadas para defendernos y garantizar nuestra supervivencia. Es decir, desde la parte de nuestro cerebro, en el lóbulo prefrontal, la parte prefrontal de nuestro cerebro, se generan este tipo de emociones y sensaciones y reacciones que nosotros tenemos en diversos momentos de nuestra historia y de nuestra vida. Entonces, desde aquí se origina, o sea, ¿por qué reaccionas de esta manera? Vas en la calle, te sientes como atacada, como acosada, y hay una reacción de parte tuya. Sí, claro, porque ya lo traemos, porque está innato en nosotros. Solamente que este cerebro, estas reacciones también son modificadas porque también entre nosotros tenemos diferentes situaciones que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, como causas, también se podrían decir que están las experiencias infantiles de violencia que dejaron secuelas en el individuo, es decir, la madre que fue golpeada por el padre, entonces ve cuando está dentro de su entorno familiar, normaliza el que el papá golpee a sus hijos, por ejemplo, problemas económicos que tanto se dan, consumo de alcohol y drogas, enfermedades mentales que también existen en varias familias. Este tema de autoritarismo, machismo,
pues que también se da en toda nuestra república y en muchos países. No en todos podría yo decir, pero sí hay demasiado. Que este machismo va de la mano con lo que es la formación familiar. Nos ha tocado ver, esperemos que ninguna de las que estamos aquí estemos sufriendo esta situación, pero quizás nos haya tocado ver en algún momento donde está la familia sentada comiendo y si hace falta la servilleta, si hace falta alguna cosa para la comida. ¿Y quién es la que se para a servir? Normalmente es la mamá, ¿verdad? Pero ya es cultural, en donde la mujer es la que debe hacer esos quehaceres, porque así fueron establecidos generaciones y generaciones atrás. Entonces, esta parte de la familia, las formaciones tienen mucho que ver para que esto se continúe dando, para que esto se siga permitiendo. Entonces, cuando una mujer llega a un entorno donde el hombre es macho, pero ella fue formada de diferente manera, entonces comienzan las fricciones, comienzan los problemas. Porque el hombre cree desde su infancia que la mujer ha sido creada para servir al hombre. Porque él vio que en la familia la mamá decía, hijo, tú siéntate y que tu hermana te sirva. Por poner un ejemplo, ¿no? Eso sucede. Entonces, el hombre crece pensando en que la mujer nace y vive para servicio del hombre. Y más cuando es proveedor, que es la violencia económica, que también lo van a tratar más al ratito. Entonces, esta parte de la formación familiar forma parte de toda una cultura en la que nos encontramos. No va a ser lo mismo vivir la violencia intrafamiliar aquí en Comitán que como lo vive una mujer, por ejemplo, en la Ciudad de México. Se da de diferente manera. La cultura cambia y las formas de vivir este tipo de violencia también van cambiando conforme al contexto, aunque no deja de ser violencia. Bueno, ahora, ¿por qué sucede esto? El violentador, ¿cuál es su intención? ¿Qué es lo que pretende? Precisamente el sometimiento y la adquisición de poder. Cuando algo no logra, cuando algo no recibe como él lo quiere, entonces ejerce violencia para someter a la víctima y así poder obtener lo que él desea. Y en muchas de las ocasiones, pues sí lo obtiene, ¿no? Porque hay un sometimiento, porque hay un hambre, hay un deseo de adquisición de poder. ¿Sí? Disculpe la interrupción, le quedan 5 minutos. Gracias. Muy bien. Entonces, esto es lo que sucede. Vámonos a la siguiente. Las consecuencias. La víctima de cualquiera de los tipos de violencia sufren daños. Por aquí solamente se ponen algunos físicos, emocionales, psíquicos, económicos, laborales, sociales, de varios tipos, sufren muchos daños. Quizás los más notorios o en los que estemos más relacionados son los físicos. Hay heridas, quemaduras, quebraduras, partos prematuros, algunas mujeres que han sido, que están embarazadas y el hombre llega y las golpea. Embarazos no deseados porque también hay violencia sexual, problemas ginecológicos, hasta la misma muerte. Emocionales, los niños son los que los sufren mucho también porque está inmersa toda la familia. Hay inseguridad, hay miedo, hay vergüenza de hablar del tema, sobre todo en este aspecto de la mujer que no le gusta decir que ha sido violada por su propio esposo porque en muchas ocasiones no tiene ya el deseo sexual, pero él sí. Entonces, ahí es donde ejercen violencia también. Hay angustia, irritabilidad, tristeza. En los aspectos psíquicos que también van muy de la mano con la parte emocional, pero que trasciende un poco más, entran los estados de ansiedad, de depresión, baja autoestima, ideas suicidas, trastornos alimentarios, trastornos de sueño, entre otros, ¿no? Y a nivel social, si nos fuéramos ahondando un poco más, a nivel social, pues las consecuencias también son graves. En los campos laborales también se deja ver cuáles son esas consecuencias. Yo aquí solamente les puse algunos ejemplos de las consecuencias que sufre una persona que es violentada dentro del núcleo familiar, dentro del sistema familiar. Y bueno, el tiempo corre y yo nada más quiero terminar con lo siguiente, mi participación. Bueno,
todo esto, perdón, antes de irme al final, todo esto genera incapacidad o una problemática de establecer o mantener relaciones afectivas. Si se han dado cuenta, algunas mujeres que han sido violentadas y han salido de ese círculo vicioso, algunas de ellas ya dicen, no, yo ya no, jamás no me vuelvo a enamorar, como dijo Juan Gabriel, y no vuelven a tener una pareja más porque no quieren volver a sufrirlo, no se dan la oportunidad de volver a vivir esta parte que se debería disfrutar, ¿verdad? No de ser una parte tormentosa. Muy bien. Pues termino con lo siguiente. A mí me gustó mucho esto. Y dice, siempre creí que el éxito de una mujer solo puede ayudar al éxito de otra mujer. Las estadísticas hablan y la mujer sigue siendo formadora en el hogar. No siempre, pero sí en la mayoría de los casos, la mujer sigue siendo aún formadora. Entonces, si los hijos ven reflejado el éxito en la mujer, entonces ellos también continuarán con esta línea de éxito. Y no me refiero únicamente a la parte económica, sino a la parte donde la mujer se empodera y dice, yo quiero estar aquí y decido estar con esta persona. Muchísimas gracias. Eso es todo. Muchas gracias, maestra Lupita. Continuamos con este foro cediéndole la palabra a la maestra Elenita, cuando usted guste. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos. No sé si me permiten poner mis diapositivas. Sí, maestra, ya tiene la opción de poder compartir. Ok. Ya ustedes me indican si se logra ver. No sé si pueden ver ahí las diapositivas. Aún no. No, seguimos viendo la pantalla de la maestra Lupita. No sé si hace favor, profe. Entonces sería... Puede cerrar la maestra Lupita su presentación, a lo mejor, y ya con eso la maestra Elenita puede proyectar. Sí, permítame ahorita, doctora, ando buscando dónde dejar de compartir pantalla. Hasta arriba de la pantalla, ahí dice dejar de compartir. No sé si ya te parece. Ya, en la misma flechita, ¿le da usted otra vez? Sí, ¿se pudo? No. ¿Todavía no? ¿Se sigue viendo la pantalla de la maestra Lupita? Listo, ya está. ¿Se ve ahora la mía? ¿Ya Sí, está? Sí, Yo profe. ya veo la pantalla de la maestra Elenita. Ok, Sí, ya. perfecto. Bueno, pues vamos a irnos un poquito rápido por el tiempo y como decía la maestra Lupita, hay muchísimo material que hay que trabajar, mucha información que hay que dar y pues en unos pocos minutos pues, pero vamos a tratar de abarcar lo que más que se pueda. Bueno, dentro de las generalidades de lo que es la violencia, los tipos de violencia, esto se está dando a cada integrante de la familia. No solamente como muchas veces veíamos que a la mujer se le maltrataba o que a los niños, pero estamos viendo que actualmente, aparte de darnos cuenta que esta situación está creciendo, está aumentando, hay otros factores y hay otros personajes dentro de muchas familias que también ya se está manifestando esta parte de la violencia. Muchas veces está oculta, ¿sí? Las más notorias pues es en los niños, en la mujer, también en el hombre, en muchos casos, pero también tenemos dentro del núcleo familiar a las personas o adultos mayores y también con personas con discapacidad. Entonces también con ellos se está sufriendo agresiones por parte de algún otro integrante de la familia o en muchos casos también que sea fuera de la familia. Tenemos a nivel internacional muchísimos instrumentos jurídicos para ver cómo se va a trabajar esto, ¿sí? Que todos tengamos una vida libre de violencia. Y esto viene a partir de la Convención para la Eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. A partir de ahí ya viene esta parte de la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Vemos que la parte de la ONU está encargada, trabajando fuertemente a nivel mundial con esta parte de la eliminación de la violencia. ¿Sí? Está trabajando fuertemente con lo que es la violencia infantil, la violencia en las mujeres y pues por todo el núcleo familiar. ¿Sí? Desde 1993 se está trabajando fuertemente esto. También está la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1989, donde ya se trabaja, ya se da a conocer cuáles son las formas de abuso, tanto físico, mental, abuso sexual, explotación de los niños dentro del ámbito latinoamericano. Y también tenemos lo que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esto fue aprobado en 1994, en el que ya se señala en el artículo 3 la parte del derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, para las mujeres. También tenemos la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que esto se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el 2007. Aquí ya se busca garantizar la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra la mujer. Acá ya vemos cuáles son los tipos de violencia pues, en la mujer, y aquí vamos a hablar un poco de ellos más adelante, que es el sufrimiento o daño psicológico, físico, patrimonial, económico y hasta la muerte en las mujeres. Y también voy a retomar la parte de la norma oficial mexicana, la norma 046, que mencionaba la maestra Lupita, que aquí ya trabajamos de la mano todo el sector, tanto privado como público, ¿sí? En la prevención, en la atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Aquí ya vemos la parte de la detección, la prevención, la atención médica y la orientación a los usuarios en este ámbito. Entramos en materia de lo que son los tipos de violencia. Tenemos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica y violencia patrimonial, el abandono, y hay muchos más tipos de violencia, pero vamos a enfocarnos en lo que es la violencia intrafamiliar. La violencia física tiene que ver con el uso de la fuerza o armas de ataque que lesionen o hieran a una persona. Vamos a ver que están dentro de estos rubros el golpear, el asfixiar a una persona, las mordeduras, el arrojar objetos contra otra persona, el patear, jalar el cabello, el empujar, el utilizar armas de fuego, cuchillos, objetos punzocortantes, también utilizar cinturones, cables, entre otros objetos, ¿sí? ¿Qué pasa con este tipo de violencia? Tenemos que, bueno, más adelante la doctora va a hablarnos un poco de esto, del ciclo de la violencia, pero se va intensificando con el paso del tiempo. Y cada vez es mayor la agresión, comienzan con algunas palabras, algunos empujones, con el juego de manos, que se golpean entre ellos, y después se va haciendo mayor, ¿sí? Se intensifican las agresiones hasta que llega un momento en el que podemos ocasionar hasta la muerte, ¿sí? Es el tipo de violencia más evidente, ¿sí? Porque vemos los moretones, los rasguños, quemaduras, las marcas, ¿sí? En el cuerpo. También tenemos la violencia violencia psicológica, en el que es el abuso emocional, verbal, el maltrato, menosprecio de la estima hacia una o varias personas, ¿sí? Las críticas, los insultos, las palabras de cállate enfrente de la gente, comentarios despectivos, el comparar con otra persona, la manipulación por parte del agresor, el que grita, ofende, humilla, como les decía, frente a otras personas. Pero también hay una parte en la que ya el agresor también comienza a aislarlo de la familia, la persona que está violentando, la comienza a aislar de la familia, de amigos. También hay una agresión hacia los animales domésticos que tienen en casa, hay amenazas de quitarle a los niños, de que la van a matar, hay una indiferencia. Entonces, todo esto se va combinando también con los otros tipos de violencia. Esta es
es una de las características que tiene la violencia psicológica, que no solamente es una, sino que enlaza a las otras, ¿sí? Y aquí pues lo trabajamos nosotros de manera en lo que es la atención en salud mental. La violencia sexual. Acá pues ya hay un hostigamiento, una imposición de prácticas sexuales. Pues una persona que no quiera tener ese tipo de prácticas, el manoseo, la exposición a pornografía, el acto sexual forzado, ya sea por razones económicas, la violación marital también se da, un embarazo forzado, el incesto. Pues aquí ya vamos a ver que también la violación pues tiene que ver con la penetración en los orificios tanto vaginal, oral o anal de una persona sin su consentimiento. Y la violencia sexual pues es la que permanece oculta, ¿sí? Es la que a veces nos damos cuenta al último, ya sea en los niños o en una persona con discapacidad. En estas personas pues sí hay que entrar con un poquito más de tacto para ver la situación que está pasando. Muchas veces ellos lo ocultan o los mismos padres lo ocultan también por miedo. La violencia económica. Se tiene aquí que ver varios puntos, como son, se refiere al control del dinero, ¿sí? El no informar el monto de los ingresos familiares por alguna de las dos partes. Tiene que ver con impedir el acceso a los ingresos familiares. O sea, te tengo restringida a ciertos gastos, yo te limito. De repente vamos a ver dos polos, ¿no? Uno que es la persona que va a ser el proveedor por excelencia, en el que va a controlar todo tipo de gastos, va a controlar el ingreso y pues todo lo que se gaste, él va a saber, pero también hay otra polaridad, que es la persona que no provee nada, que vive de la otra persona, esconde su dinero, dice que le robaron, que perdió su cartera, entre otros. ¿Sí? Y también se somete a una persona de cualquier edad o sexo a prácticas que vulneren su libertad, integridad física, emocional o social. Aquí dentro de la violencia económica también entra esta parte de no permite la pareja que estudie, trabaje, se desenvuelva por sí sola. Trata el violentador que la persona dependa de él o de ella, que no pueda salir solo. Inyecta en la parte del violentado esta parte de vulnerabilidad, de que sin él o sin ella no va a poder salir adelante, y ahí es donde va trabajando psicológicamente en la persona. Y la violencia patrimonial tiene que ver con el control sobre el patrimonio, las herencias o bienes materiales de la pareja o los hijos. ¿Sí? Comienzan esta parte de pleitos por herencias, de malgastar dinero, de pérdida de propiedades. ¿Sí? 5 minutos. Ok, bueno, me voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? Y el abandono, que tiene que ver con el acto de desamparo injustificado hacia uno o varios miembros de la familia con los que se tienen obligaciones. Acá pues tiene que ver con los menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad. No se les permite que asistan a consultas médicas, no les dan medicamentos, les dejan sin comer, sin abrigo, sin protección, entre otros. Y pues, ¿cuáles son los factores de riesgo en el maltrato infantil? Vamos a ver que hay muchísimos. Y tiene que ver con el entorno, con los padres, con los cuidadores y hasta con el mismo niño. ¿Sí? Vamos a ver algunos factores como los padres con antecedentes de maltrato infantil, hijos no deseados, niños con alguna enfermedad o discapacidad, uso o abuso de drogas, la pobreza, el pobre manejo de conflictos de los padres con los cuidadores y pues la aceptación del castigo por parte de alguno de ellos. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia en los niños? Vamos a ver la parte de la conducta, ¿sí? Que son niños que son violentos, que son groseros con compañeros de la escuela, ahí se deriva un poco de lo que es el bullying, la intolerancia a la frustración, conducta violenta con hermanos menores, con las mujeres hermanas, o incluso con la propia madre. También con la conducta violenta hacia mascotas, hacia animales, se autolesionan, también va generando conducta de delincuencia y violencia en el ámbito de la familia, consumo de drogas, una baja autoestima, problemas para ir al baño, ya vamos a ir viéndolo más adelante, y el miedo y la ansiedad, entre muchos otros más.
Los factores de riesgo en el maltrato del adulto mayor también tienen que ver con la parte del entorno, los familiares, los cuidadores y del mismo adulto mayor. Tiene que ver con el aislamiento social, el deterioro físico, mental o emocional. El cuidador único pues se queda sin ayuda, hay problemas emocionales en el mismo cuidador, una mala relación entre el cuidador y el adulto mayor, el uso o abuso de alcohol, fármacos y otras drogas, falta de espacio en la vivienda, ven al adulto mayor como una carga, ¿sí? Y con las personas con discapacidad, pues aquí los factores de riesgo es la historia de maltrato infantil en los padres o cuidadores, una psicopatología parental, poca interacción entre padres e hijos, hay desconocimiento de los padres de cómo trabajar con sus hijos o con las personas con alguna discapacidad, los ven como un castigo, como una carga, etc. ¿Sí? ¿Y cuáles son algunos de los síntomas que presenta una persona con violencia, que sufre de violencia? Estos son algunos de los factores. ¿Sí? Quiero irme muy rápido, eso porque es importante, pero algunas señas son estas, ¿no? Que consultan frecuentemente por parte de las o los usuarios sin motivo aparente por un mismo padecimiento, continuas infecciones de transmisión sexual, retrasos en el desarrollo infantil, dolores de cabeza crónicos, gastritis, ideaciones suicidas, abortos o amenazas de aborto, abandono del tratamiento que se esté llevando, manifiesto del control masculino de los bienes, uso de alcohol y drogas, se va aislando de los amigos o de los familiares, justifica golpes, no nos dice qué es, sino que justifica siempre que fue por algún accidente o algo más le pasó, pero nunca nos dice que fue violentado. Pues se ven evidentemente moretones, fracturas, quemaduras, mordeduras, entre otros, trastornos del sueño, estado de alerta constante, una ansiedad, un miedo, una muy baja autoestima y problemas de memoria y concentración, además de cansancio. ¿Todavía me queda tiempo? Sí, un minutito. ¿Un minutito? Bueno, solo para ir cerrando, ¿no? Pues con esta frase de Víctor Frank, en el que nos dice: las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa: la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Ya durante las preguntas pues vamos a ir resolviendo algunas otras situaciones, pero tenemos que ver qué hacer con estas circunstancias. Hay un manejo que se le da a lo que es la violencia y pues no es solamente de uno, ¿sí? Sabemos que la víctima pues se siente enfrascada en esto, pero todos tenemos una responsabilidad como sociedad de trabajar en la psicoeducación de la gente, la psicoeducación de las familias, que no solamente le dejemos solo a la víctima o a las víctimas, sino hacer todo un conjunto, un trabajo, trabajar muy fuerte en lo que es la capacitación y la prevención de la violencia. Hay mucho material que utilizar, hay mucho que hacer, hay que ponerlo en práctica. Con esto termino. Muchas gracias y les cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, maestra. Y antes de cerrar con broche de oro este foro, le cedo la participación a mi compañera Annabel, que tiene algo que decirnos. Argüello, quien es nuestra siguiente ponente, quien es licenciada en Psicología con maestría en Docencia e Investigación. Actualmente es decano de la Universidad Valle de Grijalva y miembro y fundadora y directora general del Colegio de Psicología del Sureste. Para mencionar breve, ella ha participado como ponente en ciclos de pláticas a padres de familia, es autora del libro virtual Paradigmas de la Educación Especial y autora de diversos artículos como Evaluación Educativa y Calidad, la criminología y su vinculación con la psicología, la familia como institución, entre otros. Démosle la bienvenida a la doctora Ana Lilia Cabrera Argüello, perdón. Bienvenida, les doy la palabra. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer enormemente la oportunidad que ustedes, como estudiantes de psicología en la universidad, nos han dado para poder participar en este foro
al final de cuentas, informativo, que a mí me parece una de las acciones muy importantes, porque tenemos, y bien lo decía la maestra Lupita en un primer momento, tenemos que trabajar mucho en función de el aspecto educativo, ¿no? Y a esto me refiero con que tenemos que sensibilizar mucho a la población. Si bien es cierto, han habido muchísimas actividades o acciones por parte del gobierno en las tres instancias, es decir, a nivel municipal, estatal y federal, poder aprovechar espacios y difundir información que tiene que ver con la prevención a la violencia. También es cierto que existen ciertas temporadas, ciertas épocas y ciertas situaciones en las cuales esta situación incide de una manera muy importante en la población. Y yo quiero contextualizar porque, bueno, al final de cuentas, esta pandemia que estamos viendo por coronavirus 19 de hoy, pues en esta época, ha permitido mucho que los índices en función de la violencia familiar, intrafamiliar y de género suban muchísimo, ¿no? Entonces a mí me parece muy importante estas acciones preventivas que ustedes hacen. Muchísimas felicidades, Anabel, Friso, Vero, por esta postura que ustedes han tomado. Una felicitación muy grande al maestro Iván, que les ha permitido también situarse en esta postura de prevención. Y bueno, vamos a ir avanzando en el tema. Después de ver estos aspectos muy importantes e interesantes que les comentaban mis compañeras, mis amigas hace un momentito, a mí me parece que una de las Creo que nos trabamos, se congeló el video. Yo creo que sí, ha de haber sido la conexión a internet que le falló. Sí. Vamos a checar. Sí, nos está indicando que la sacó el internet. Esperaremos tantito que se pueda conectar. ¿Sí se escucha? Algunos problemitas técnicos, pero ya estamos a punto de solucionarlos. Mientras tanto, les comento que la intención de este foro, pues es, como comentamos al principio, fomentar la prevención de la violencia intrafamiliar. La violencia no es normal. La violencia es un patrón de conducta que debe de romperse desde nuestro hogar con la educación primordialmente.
aprovechando los tiempos, no sé si me lo permites, Friso, Sí, adelante, adelante. por cuestiones de que hay que dar el tema un poco rápido, ¿verdad? Sí, Me incliné mucho a hablar acerca de la violencia hacia la mujer porque es una tendencia general y porque los porcentajes hablan, ¿no? O sea, el hombre, pero también quiero aclarar, el hombre también es violentado. Los niños, los adolescentes, los jóvenes también son violentados. O sea, la violencia está generalizada. Nada más que ahorita quizás mi inclinación al hablar este tema fue como más hacia la mujer, porque es como que lo más notorio. Dentro de consulta psicológica, los hombres, pues también hay una queja de parte de ellos de que hay violencia. Nada más que esta parte cultural de no hablarlo, porque les causa vergüenza. ¿Cómo que un hombre va a ser violentado por su mujer? ¿No? Está mal visto. Lo bien visto, culturalmente hablando, es que el hombre sea quien somete, no la mujer, ¿no? Pero sí tenía la necesidad de aclarar este punto, ¿no? La violencia está generalizada, por eso es intrafamiliar, porque es hacia todos los miembros. Gracias. sí, muchas gracias, maestra. Mientras esperamos tantito que la doctora Ana se vuelva a conectar, recordándoles que tenemos la parte de preguntas y dudas. Si quisieran empezar a escribir en el chat lo que son sus preguntas y dudas para que nuestras ponentes vayan empezando a resolverlas, está libre. Sí, al igual, si alguien tiene alguna experiencia que compartir también o aportación, si no hay preguntas, igual bienvenidos para este foro. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algo que haya quedado por ahí un poquito suelto, sin pena. Ahorita hay que aprovechar para poder hacer alguna pregunta. Maestra Lupita, si quisieran dar sus datos para las personas que nos están viendo, cómo pueden contactarse con ustedes, adelante. Adelante, Lupita, puedes iniciar. Ay, qué amable, gracias. Pues como ya me presentaron, mi nombre es María Guadalupe Moreno Aguilar, soy psicoterapeuta, clínica educativa, con especialidad en terapia familiar. También soy terapeuta de juego, porque ya ven que la terapia infantil pues no es la misma. Abordar una terapia infantil que una terapia para adultos no es lo mismo. Entonces, bueno, atiendo a niños a partir de los 5 años. Soy coach ontológico, que es esta parte de entrenamiento del ser. Y bueno, mi número telefónico para quien guste es el 963-121-4940. Lo voy a colocar acá en el chat para quien guste, mi nombre completo, mis datos y la dirección. Entonces, ahí lo voy a dejar en caso de que yo lo haya dicho muy rápido. Estamos ahí por el barrio de La Pila, ahí tengo mi consultorio. Atiendo a parejas, a familias, a niños, adolescentes. Ajá. Cuando no tengo la especialidad sobre algún tema que lleguen a consulta, refiero a algún compañero, a algún miembro del colegio, porque somos varios miembros del Colegio de Psicología, y algunos vamos teniendo distintas especialidades, entonces eso es muy importante. Lo canalizo, no por quedármelo yo, voy a tratarlo yo, sino que voy canalizando en la medida en que voy viendo la necesidad de cada uno de los pacientes. Entonces estoy para servirles. Mucho gusto de conocerlos, aunque no veo las caritas, pero pues las personas que están aquí estamos para servirles.
Ok, gracias. Y de mi parte, pues mi nombre es María Elena Yáñez García, igual soy especialista en terapia familiar, trabajo con toda esta parte de todo el núcleo, ¿sí? Ya sabemos que es todo un sistema, la familia, entonces trabajamos con todos ellos, también terapia individual, solamente en la pareja, terapia infantil, y pues tengo algunos estudios en sexualidad humana, neuropsicología del desarrollo, y lo que es herramientas gestálticas y toda esta parte de la prevención de la violencia. Estamos a sus órdenes en el Colegio de Psicología del Sureste, estamos una cuadra antes del Colegio ITAES, estamos ahí a mano izquierda, es una calle de terracería, el número es 79E, y pues mi número telefónico 961-114-9482. De todos modos, también aquí lo vamos a colocar. Y si quieren les puedo compartir la pantalla donde ahí viene mi correo electrónico para no deletrearlos. ¿Me dan chance tantito de ponerla? Sí, adelante, adelante, maestra. En lo que ingresa la doctora. Por si gustan. Igual en mi caso, en lo que podamos servirles, si alguno de los otros compañeros tiene alguna especialidad, igual que la maestra Lupita, y no podemos apoyarlos nosotros, ya lo canalizamos con alguno de ellos. ¿Sí? Estamos en la mejor disposición de apoyar a la población que más lo necesite. Ahorita creo que no me da acceso. Ya quedó en el chat. Ok. Ahorita voy a escribirles, permítame entonces. Ya no se ve mi diapositiva. No sé si se logra ver. Ya aparece, Elenita, ya Ok, se ve. perfecto. Ahí está, igual en lo que podamos apoyarles, con mucho gusto. Muchas gracias. Pues mientras esperamos un minuto más a la doctora, quiero agradecer a todos aquellos que se conectaron de diferentes partes del estado y de otros lados. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y que sean partes de este foro, que posteriormente se va a difundir esto que se llevó a cabo el día de hoy, con fines informativos igual para que la gente tenga más conocimiento y tenga más posibilidades para difundir esta información tan valiosa y tan importante, de que les quede claro que la violencia no es normal y que venimos aquí para ser felices, para vivir en plena libertad y conciencia, así que pues para difundir esta información tan valiosa. Muchas gracias a todos los que están participando en este momento. Muchas gracias. Creo que ya tenemos acá a la doctora Ana. No sé si nos escucha, no sé si ella puede hablar. Les agradecemos mucho su espera, su paciencia. Parece que ella está aquí, nada más que no sé si ella puede hablar, nos puede escuchar. Parece que se está conectando. Mientras tanto, tenemos una pregunta del chat. ¿Podemos hacerlo, Friso? Sí, adelante. Hay una pregunta, dice, mi pregunta es si tu esposo amenaza de matarse o si lo dejas, ¿qué se debe de hacer? La que gusta responder, adelante.
¿Podrían repetir la pregunta, por favor? Yo no alcanzo a escuchar. Si tu esposo amenaza de matarse, si lo dejas, ¿qué debe de hacer? ¿Sí se escuchó la pregunta? No escucho. ¿No? Si tu esposo amenaza con dejar, con... ¿Sí me escucha? ¿Se escucha? No sé si la maestra Lupita escucha por ahí. ¿No? Sí, yo sí la escuché. Sí, yo también escucho. Yo les O digo, maestra Elenita, si quisiera ayudarnos a responder esta pregunta. No logro escuchar. Maestra Elenita, ¿puede ser contestar? ¿Escuchan ustedes? Sí. Nosotros, Elenita, sí te estamos escuchando. Bueno, dando respuesta, porque ya está aquí con nosotros la doctora Anita. Sí. Ya por fin se pudo, porque ya ve que esta conectividad está Tiene- así, ¿no? Sí. Me parece que entendí. Si mi esposo amenaza con suicidarse porque yo me alejo de él, así estoy entendiendo la pregunta, ¿qué debo de hacer? Recordemos una parte muy importante, el chantaje por parte del violentador siempre va a estar, va a permanecer, porque si no lo logra por la buena, lo va a hacer a la mala, ¿verdad? Recordemos también esta parte del sometimiento. O lo adquiero a la buena o lo adquiero a la mala, pero siempre va a tratar de mantener a su víctima al lado de él. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es recurrir a una dependencia que te pueda ayudar, que te pueda orientar para abordar el tema. Si no lo quieres hacer sola, si sientes que algo te hace falta para poder enfrentar a tu victimario, recordemos que hay muchas ayudas dentro de algunas instancias, como bien ya lo mencionaba la doctora Anita. Sí falta mucho. Las agendas de los psicólogos, por ejemplo, en DIF está llena, está saturada, pero también hay otras personas al lado nuestro que nos pueden apoyar. Aquí la decisión es importante, la fuerza de voluntad que tenga la mujer o la persona violentada es la más importante, es la base. Si decide, yo quiero salir de aquí, a pesar de que su pareja va a salir de ahí. Pero si decide no salir, pues también, o sea, va a continuar sobre esa línea, ¿no? Entonces, el pedir ayuda, si no puedes hacerlo sola, si no puedes hacerlo solo, busca ayuda. Hay instancias, hay personas que seguramente están a tu lado y van a estar para apoyarte. Es más, nosotras que estamos aquí, ya tienes 2 números telefónicos por lo pronto, en donde puedes acudir. Si tú estás pasando por esta situación, yo estoy en la mejor disposición de poder ayudarte y servirte. Ajá. Entonces, hay ayudas, nada más está el deseo de querer salir de esa situación. Ya no ahondo más, creo que cedo la palabra a Friso, no sé si... Sí, muchas gracias, maestra. Bueno, ya tenemos aquí de nuevo con nosotras a la doctora Anita. Doctora, cuando usted guste empezar. Creo que está apagado su audio, maestra, doctora. Ya. Decía, bueno, que qué pena, que lo mejor de todo, se me fue la conectividad y me costó muchísimo trabajo volver a ingresar, el teléfono también estaba un poquito complicado, pero bueno, me voy a ir rapidísimo porque, bueno, igual con esto ya perdimos un poquito de tiempo, pero nos habíamos quedado, pues, básicamente en cómo este ciclo de la violencia nos ayuda a entender un poquito la situación en la que estamos y nos ayuda a identificar cuáles son las situaciones y el contexto en el cual estamos viviendo la violencia y qué podemos hacer en un momento determinado. Para nosotros los psicólogos es un poquito complejo poder intervenir cuando se suscitan situaciones de violencia hacia algún integrante de la familia, porque generalmente este ciclo se convierte en un ciclo vicioso, ¿sí? En el cual salimos, pero inmediatamente caemos de nueva cuenta para iniciar y volver otra vez con las etapas que se presentan. Voy a compartir un poquito, nada más, una
diapositiva voy a compartir para que así vayamos entendiendo precisamente esta situación. Y bueno, aquí también es muy importante redundar en que la violencia generalmente la vamos normalizando, porque tiene que ver con una serie de construcciones culturales en la cual nos enseñan a aguantarnos muchísimo, a callarnos demasiado estas situaciones abusivas que podemos estar viviendo en un momento determinado. Y bueno, ya sabemos que nuestra cultura tiene que ver con el educar a la mujer de manera diferente al hombre. La mujer tiene que ser un poquito más callada, incluso nos lo dicen, ¿no? Calladita te ves más bonita. Y esta situación tiene que ver también con permitir el uso y el abuso continuo de la violencia. Bueno, que también aquí en este comentario a mí me gustaría recalcar un poquito algunas situaciones que se dicen, sobre todo hoy en día, porque solamente se le da una serie de atenciones a las mujeres y por qué no a los hombres. Y bueno, esto tiene que ver precisamente porque la preocupación y la ocupación en sentido de la violencia tiene que ver o incide en que la población que más sufre violencia es precisamente el sector femenino. Es decir, las mujeres somos las que sufrimos más discriminación, desigualdad, injusticias, etcétera, ¿no? Cayendo también ya de forma más extrema, aunque sí lo sabemos que nuestra cultura tiene que ver con estas situaciones y estas actitudes un poquito extremistas en función de cómo se viven los roles de género, ¿no? Y estos roles masculino y femenino pues están básicamente orientados a darle una mayor prioridad al sector masculino y no al sector femenino, ¿no? Pero bueno, entonces pues voy a proyectar, aquí voy a compartir un poquito mi pantalla para que volvamos a este tema de del círculo de la violencia. Vamos a ver. ¿Ustedes me dicen si ya se ve? ¿Sí? ¿Se ve la diapositiva? Correcto. Bueno, entonces, vean, esta famosa expresión del círculo de la violencia se acuña a partir de 1979 con una de las autoras feministas en ese entonces, que se dedicaba mucho a investigar cómo es que estas conductas de víctima y actitudes un poquito más conformistas por parte de las mujeres y de silencio por parte de las mujeres se presentaban muchísimo, ¿no? Hacemos nuestra intervención, los psicólogos, los abogados, etcétera, y gente que atiende de primera mano a las víctimas de violencia, y había un patrón, y hay todavía un patrón que se repite continuamente, ¿no? Que no es justificante también para que las instancias que estén dentro de estas facultades de atención a la violencia puedan argumentar que no van a dar la atención, y esta justificación que muchas veces hacen es de que, bueno, nosotros atendemos a la persona violentada, pero cuando realizamos el proceso, la señora o la víctima de violencia retira la denuncia y retira todo el proceso. Por lo cual nosotros decidimos ya no dar mayor atención porque se arrepienten las personas de seguir denunciando la situación. Y esto, esta investigadora Leonor Walker empieza a hablar precisamente de que, bueno, se suscitan todas estas actitudes y todas estas conductas de arrepentimiento en un momento determinado porque la víctima o la persona violentada se encuentra dentro de este famoso círculo de la violencia. Ahora, ¿cómo inicia la violencia? Una de las maestras ya lo había comentado anteriormente, el uso y el inicio de la violencia por parte de aquella persona que detenta el poder en un momento determinado
se va dando de manera muy sutil. Es decir, para nosotros en psicología o en terapia, le llamamos el conflicto en escalada, ¿sí? Porque va o parte de una situación muy sutil y va aumentando con el paso del tiempo hasta volverse a expresar en situaciones o en actitudes muy, muy, muy delicadas. Y bueno, empezamos con un empujoncito, empezamos con una palabra violenta o agresiva hacia la persona, pero estas son muy, muy disimuladas. Por ejemplo, en una pareja de novios, todavía no están casados, la violencia empieza así, ¿no? Cuando le damos un pellizcón o un empujoncito a alguien y le decimos, ¿qué estás viendo? ¿Sí? ¿O por qué te pones esa ropa? A mí no me gusta que te pongas esa ropa. En el momento en que vamos permitiendo este control sobre nosotras mismas, y hablo en función de un lenguaje femenino porque somos mayoría, las mujeres que estamos aquí, y porque, bueno, lo que habíamos dicho en un principio, las mujeres somos las que sufrimos en la parte más frecuente el uso de la violencia. Y si vamos permitiendo, pero no identificamos estas pautas conductuales violentas, vamos haciendo precisamente que se acrecente toda esta situación. Aparte de todo, ya viendo un poquito a quienes estamos conectados en este foro, pues a mí me da muchísimo gusto que estén también en esta parte de información, de recibir información, hombres que están aquí escuchando, y eso tiene que ver precisamente con asumir una posición de corresponsabilidad en parar o en detener precisamente estas situaciones de violencia, ¿no? A mí se me hace así como que muy importante también la intención que tienen algunos hombres de poder participar en estos foros, porque tiene que ver con este replanteamiento de la figura y de los roles que están hoy en día poniéndose en juego. Pero bueno, entonces, el ciclo de la violencia la vamos a clasificar en 3 etapas. Tenemos en primera expresión el ciclo de acumulación de la tensión. En segundo lugar está el de la expresión de la violencia o el incidente agudo, como le llamamos también. Y en tercer etapa se encuentra la denominada luna de miel. ¿En qué consiste cada una de estas? Bueno, pues vean, en esta primera etapa denominada como ciclo de acumulación de la tensión, generalmente se le denomina o se la denomina como una fase muy difícil de identificar. ¿Por qué es muy difícil de identificar? Porque generalmente no hay expresiones directas de violencia hacia la persona que está sufriendo dicha conducta, ¿no? Lo expresaba muy bien también la maestra Elenita hace un momento cuando decía que uno de los tipos de violencia más difíciles para poder identificar es la violencia psicológica, y este tipo de violencia es la que se va a presentar con mayor puntualidad en esta fase, ¿sí? La violencia psicológica, esa va a consistir en que el agresor va a manifestar cada vez más irritabilidad, es decir, actitudes o conductas intolerantes, todo le molesta, se enoja con mucha facilidad, pero todavía no detona la violencia como tal, ¿sí? Es decir, de una forma directa hacia los demás. Hay mucha frustración por parte de esta persona que es agresora o abusiva, y aquí estamos hablando que puede ser mujer u hombre, en cualquiera de los dos géneros. Generalmente estas personas en esta fase o en esta etapa van a insultar, van a aislar a la víctima o a las víctimas, critican en todo momento, van a estar humillando, va a estar responsabilizando de su estado de ánimo a los demás, o deja de hablar, ¿sí? Se le aplican a los demás integrantes de la familia la famosa ley del hielo, y dejan de hablarle a todo el mundo, ¿no? Discuten frecuentemente, pero todavía el pico de violencia no es muy alto, ¿sí? Sino que se dan episodios de discusión y de conflicto esporádicos, que en el momento menos pensado vuelven a surgir también ciertas situaciones de disgusto, ¿no? Y en muchas de las ocasiones cuando discuten de manera muy acalorada, los agresores no dejan hablar al otro,
¿sí? Sino que piensan que ellos tienen o ellas tienen la razón y se dedican a estar hablando muchísimo. Generalmente se eleva el tono de voz y se asume una actitud muy prepotente hacia los demás, hacia las demás, pueden aventar cosas, etcétera, con la finalidad de intimidar también a la otra persona, ¿no? Aquí es cuando se va acumulando mucha tensión, precisamente por eso se le denomina así, porque se acumula muchísima tensión, el conflicto está a punto de reventar y el sufrimiento psicológico por parte de la víctima o de la que está sufriendo este tipo de conductas violentas es muy fuerte, ¿no? Se da muchísimo temor en las personas, el estado de ánimo es bastante deplorable y en estas circunstancias generalmente la mujer suele justificar la conducta agresiva con frases como yo lo provoqué o me cela porque me quiere, ¿no? Que también esta es una de las expresiones así bien cotidianas que generalmente hacemos, sobre todo en el contexto latino, no solamente en el mexicano, cuando decimos, bueno, ¿y por qué permites que te humille de esta forma, que te cele de esta manera? Y decimos, bueno, es que me está celando porque me quiere muchísimo, me cuida mucho porque también me quiere mucho, ¿no? Habemos algunas personas que decimos, bueno, es que si no me cela, y ya vaya, hacen los extremos. Si no me pega, es que no me quiere, ¿no? Se da este tipo de situaciones también en esta primera fase y hacemos todo lo posible, quienes estamos dentro de este círculo vicioso y en esta primera etapa, hacemos todo lo posible por agradar a la persona abusadora, ¿no? Nos mantenemos en silencio, tratamos de hacer las cosas al gusto del otro con tal de no irritarlo y empezamos a justificar. Por eso esta primera fase es muy importante cuando vamos a dar atención a la persona violentada, porque aquí podemos romper mucho la conducta y sobre todo la situación de violencia. Porque en esta primera fase empezamos a normalizar los detalles, ¿no? Y esta normalización tiene que ver precisamente con que, bueno, me cuida porque me quiere, ¿no? No deja que yo me ponga tal ropa porque al final de cuentas me está cuidando, me está protegiendo de que no me hagan nada las personas que están fuera de mi contexto familiar. Entonces empezamos a construir una serie de cultura basada en la normalización de la violencia, ¿sí? Bien, después de que pasamos esta etapa de la acumulación de tensión, y yo sí quiero también aquí subrayar un poquito que esta acumulación de tensión puede durar horas, días y hasta meses, ¿sí? Una persona violenta y que ejerce de manera directa precisamente estas conductas hacia los demás, no necesariamente suelen hacerlo de un día para otro. Esta acumulación de tensión puede durar muchísimo tiempo hasta que, bueno, ya entran a la segunda fase, que es el estallido de violencia, o como denominamos también el incidente agudo. En esta segunda fase, el resultado de toda esa tensión acumulada, de todos esos comentarios, de todas esas amenazas o advertencias, cuando nos dicen, bueno, si sigues haciendo eso, te voy a pegar. Si sigues haciendo lo mismo que yo te recomendé y que no me gusta, pues las cosas van a cambiar entre nosotros, va a romperse la tranquilidad de la casa porque es tu culpa. Bueno, entonces se da el estallido precisamente de la violencia, ¿no? Este es el resultado de toda esa frustración que se va acumulando y se pierde toda posibilidad de comunicación con el agresor y este va a descargar todas sus tensiones. Lo puede hacer de forma directa con golpes físicos muy evidentes o con golpes hacia los objetos que tenemos cerca, pero nos originan también muchísimo temor. Y bueno, el incidente agudo o esta fase no dura mucho, es una fase que dura aproximadamente, pues, ¿qué será? Una hora y media, porque es cuando nosotros no, los agresores empiezan a descargar todo ese estrés, toda esa presión que ya acumuló anteriormente y pues igual, de igual forma repetimos, lo va a hacer de una forma directa, ¿sí? Es decir, explota, ¿sí? Bueno, aquí lo más curioso es que después de cada incidente violento, pues es posible que el mismo agresor manifieste sentimientos de culpa, de arrepentimiento, y él mismo cure las agresiones
que ha hecho hacia la persona o quiera reparar el daño en función de los objetos que han sido precisamente el blanco de toda esta tensión acumulada, ¿no? Se manifiesta muy arrepentido, la actitud es precisamente otra a la que ya había manifestado con esta fase de estallido de violencia, y entramos a lo que sería la famosa luna de miel, que esta es nuestra tercera etapa. En esta fase se va a iniciar un periodo de reconciliación. Y fíjense que también es bastante curioso porque culturalmente nos van haciendo también una serie o un proceso de enseñanza para aceptar todas estas conductas violentas como parte también de lo normal. Doctora Anita, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Sí, sí? 5 minutitos. Correcto, ya voy. Entonces, nos van haciendo también toda una serie de construcciones culturales que nos permiten también hacer normal o visualizar como parte de lo normal estas conductas cuando nos dicen, bueno, es que si te peleaste, pues no te preocupes, las reconciliaciones son más interesantes todavía, ¿no? Entonces, esta famosa luna de miel se caracteriza porque hay un periodo de reconciliación en donde la conducta y la actitud del agresor cambia totalmente, ¿no? El agresor se muestra entonces arrepentido, pero no por el hecho de haber estallado, sino por haberse excedido en las conductas y en las actitudes que ha manifestado de manera muy violenta. Pide disculpas y promete que el incidente no va a volver a suceder. Esta famosa luna de miel también puede durar días o puede durar semanas hasta que volvemos a iniciar nuevamente con la fase de acumulación de tensión. Incluso algunos estudiosos en estas conductas violentas dicen que, bueno, terminando la segunda fase y entrando a la tercera fase de luna de miel, empezamos otra vez a acumular tensión, ¿sí? Aunque la conducta del agresor sea muy pasiva y que sea de mucho arrepentimiento y de pedir muchas disculpas, de llevar flores, de llevar serenatas, te llevo a comer por todo lo que te hice, ¿no? Tú tenías la culpa, yo me excedí, pero también tú admites tu responsabilidad en esto, ¿no? Sin embargo, bueno, esta fase de luna de miel tiene que ver precisamente con entrar de manera dinámica al ciclo nuevamente. Y aquí lo más importante es apuntar en que, bueno, estos ciclos de violencia se van haciendo mucho más breves, ¿sí? Y algo que también a mí me parece muy importante destacar en esto que ya voy concluyendo y finalizando, es que cuando una persona se decide a solicitar apoyo o acude a una de las instancias de gobierno, procuradoras de justicia, es porque ya han pasado durante varias ocasiones estos ciclos de violencia, ¿sí? Aunque no las tenemos bien identificadas. Por eso a mí, yo les decía desde un inicio de la parte que me correspondía, que es muy importante tener información sobre este ciclo de la violencia porque nos va a permitir identificar en qué momento de la conducta violenta estamos o vamos para allá, ¿sí? De manera que tenemos que romper precisamente ese ciclo de la violencia. Y bueno, aquí, la frecuencia con la que se repite el ciclo y la peligrosidad que va alcanzando, pues aumenta a medida que se avanza en la escala de la violencia, ¿no? Esto también es bastante importante. Y bueno, ya en un momento más vamos a responder algunas preguntas que tienen que ver con qué instancias precisamente vamos a contar para solicitar apoyo, información, etcétera. Y algo que también me parece muy importante, y con esto voy a terminar mi participación, es que, bueno, generalmente cuando se vive la violencia y se hace una petición de ayuda, ya se han hecho varios intentos también anteriormente. Además, cada vez que se cierra un ciclo, la mujer pierde confianza en sí misma, por lo que es importante que en el momento en que se va a hacer una intervención, se haga de manera pronta, ¿no? Y que sobre todo mantengamos una actitud respetuosa hacia las mujeres, hacia las personas violentadas, y que no cuestionemos las decisiones que ellas, en función de ser víctimas,
están tomando en una situación determinada. Con esto termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Teníamos una preguntita que ya fue respondida por la maestra Elena para Lina. Creo que Lina fue la que hizo la pregunta. Y aquí hay otra preguntita que dice, ¿la liberación femenina es mal interpretado por la parte masculina? ¿Alguien si quisiera responderlo? Bueno, esto de la liberación femenina, vamos a hacer un recuento de años y vamos a ver que bueno, tiene que ver precisamente con esa petición de las mujeres de que se respeten sus derechos fundamentales, ¿no? La liberación femenina tiene que ver con esa petición de igualdad en oportunidades en función de los dos géneros, masculino y femenino. Nos falta mucho por caminar, ¿sí? Es decir, no llegamos totalmente a esa famosa liberación femenina, que sí ha sido mal entendida, porque liberación tiene que ver precisamente con que se nos respeten los derechos y la libertad que tenemos para ejercerlo, ¿no? Tenemos derechos fundamentales como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a ser votadas y a votar, que les voy a decir, este último hace como 50, 60 años se dio, es decir, no tenemos ni muchísimos años, ni muchísimo camino recorrido todas las mujeres para poder precisamente hacer ejercicio de todas las facultades y de los derechos que nos corresponden. Sí ha sido un poquito mal entendido, porque la liberación tiene que ver precisamente con ser más libres, pero se ha confundido con uno de los conceptos que no son tan buenos, ¿no? Que tiene que ver con esta situación de libertinaje y no de libertad. Entonces se ha malentendido un poquito. Y bueno, en otro sector también se ha malentendido en el sentido de que, bueno, las mujeres vamos a hacer todo lo que los hombres hacen. Sí, pero en cuestión positiva, no hay cuestión negativa. Es decir, si yo veo que el hombre se va a las cantinas por 3 o 4 días, pues no quiere decir que esa misma situación la voy a vivir yo y la tengo que exigir así, ¿no? Porque tiene que ver precisamente con esa libertad para la toma de decisiones, que no ha cambiado en muchos de los sectores. Por ejemplo, aquí en Chiapas tenemos poblaciones que por el uso y costumbres que viven cada una de las poblaciones justifican la manera en cómo discriminan y cómo la desigualdad de la mujer se da para el acceso a la educación y el acceso a la salud, que me parece que la maestra Lenita lo tocaba, ¿no? Entonces, no tenemos por qué rogar que nos den permiso para ir a estudiar la secundaria, la primaria, porque somos iguales como seres humanos. Entonces, ahí es donde se va malentendiendo un poquito la situación. Hombres y mujeres, tal y cual lo señala la Constitución mexicana, somos iguales en todos los sentidos. Entonces, en respecto a eso, la libertad femenina tiene que ver con exigir esos derechos que nos corresponden como personas, como mexicanas, etc. Muchísimas gracias. Pues estamos checando el chat y parece que ya no hay más preguntas o dudas, o si alguien tiene, nos esperamos un momentito. Y supongo que ya no hay más dudas ni preguntas, que ya fueron respondidas con este excelente foro que tuvimos, bueno, con grandes ponentes que sobre todo muy preparadas y con mucha experiencia, y eso nos hace sentir mucho más afortunadas que estén aquí con nosotras en este foro. Tuvimos unos pequeños detalles, pues es esto, ya es la nueva vida de que estamos viviendo, ya no es presencial desafortunadamente, pero bueno, eso no impide a que la información siga llegando a muchas más personas, que nos sigamos enriqueciendo con información que más que nada en este tiempo y ahorita en las casas, como dije al principio, se está haciendo mucho más la violencia intrafamiliar. No sé si quieran decir algo mis compañeras antes de despedirnos. Aquí está.
tomo la palabra. Solo quiero concluir con lo siguiente, que pues la información que se ha vertido en este foro ha sido de vital importancia. He estado recibiendo en el chat personal agradecimientos y la, la buena oportunidad de recibir esta información, porque si bien es cierto, hay muchas mujeres o en las familias que se está viviendo violencia intrafamiliar, no precisamente por la cuarentena que estamos viviendo por el coronavirus, sino que ya venía ocurriendo este ciclo y que tal vez por el confinamiento de esta pandemia, pues tal vez se hizo más evidente, ¿no? Sin embargo, es una oportunidad para que las mujeres, para que conozcan sus derechos, para que conozcan que no están solas y para que también ellas sepan el valor como individuo que tienen para poder salir adelante y que hay puertas que se pueden tocar para que ellas puedan denunciar, para que ellas puedan expresar su sentimiento de cómo están en estos momentos, ¿verdad? Es importante que vinculemos también con nuestra universidad, que nos ha dado la oportunidad para también hacer este tipo de proyectos por la carrera que estamos llevando, que es Psicología General. Agradezco a Ya no la se me va a doctora acabar. Galicia, ¿No se pudo le ir agradezco entonces? mucho su participación. También agradezco a Marilena Flores, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y también a la psicóloga María Moreno Aguilar, muchas gracias por haber participado y aportado grandemente a este foro. Ese es el ID, mijo. ¿Tenemos a alguien en la línea? ¿Alguien quiere comentar algo? Comentar. Sí, bueno. No sabemos de dónde viene ese audio, pero Sí, me había comentado en el particular que quería participar. Ella es de California. También nos están escuchando hasta California, Estados Unidos. Este, para que nos si quiere comparta. participar para que pueda abrir su audio si es que gusta hablar. Adelante. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Yo vivo acá en California, Vacaville, California, cerca de San Francisco, y pues me pareció interesante escuchar toda esta información que tienen ustedes. Yo estuve casada por mucho tiempo y nunca me di cuenta que estaba pasando todo esto, como ustedes explicaron. Uno no lo ve en un principio, pero al pasar el tiempo, pues te vas dando cuenta que no es una buena forma de vivir, ¿verdad? Y pues gracias a Dios o lo que sea, salí de esa situación y vivo con mis hijos y vivo en mucha armonía ahora. Estoy muy contenta del paso que di. Fue muy difícil, es un proceso muy difícil, pero recomiendo a cualquier mujer que esté viviendo esa situación que vivir en violencia doméstica, el abuso más que nada psicológico es tremendo y no es una forma saludable de vivir, así que recomiendo que den el paso de salir de esa situación y puedan tener una mejor vida. Y gracias a ustedes por toda esta información, es muy, muy importante porque a pesar del tiempo en el que vivimos, hay mucha violencia doméstica para uno de mujer. Gracias. Gracias por tu testimonio. Muchas gracias. Muy valioso testimonio. Cedo la palabra, Friso. Muchísimas gracias, Josefina, por participar, por decirnos un poquito de lo que has pasado, porque pues contar sucesos de nuestras vidas que han marcado no es fácil para nadie. Entonces podremos decir que eres una guerrera y sobre todo valiente de poder estar hoy enfrentándote a todo esto, ¿no? Y sobre todo por el amor a tus hijos. Muchísimas gracias. Y de mi parte queda decir muchísimas gracias a la doctora Ana, a la maestra Lupita, a la maestra Elena, por brindarnos un poquito de su tiempo y sobre todo de compartir esta información que para muchas, porque veo que somos más mujeres, nos va a servir
puede ser en nuestro presente y en nuestro futuro. Y de verdad, muchísimas gracias de corazón por estar hoy con nosotras y que Dios me las bendiga. Gracias. Gracias a todas y recuerden, romper el ciclo, eso es muy importante. Todas valemos y no estamos solas. Así que felicidades a todas por participar y pues enhorabuena, muchísimas gracias. Mi corazón con ustedes. Gracias. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Gracias, hasta luego. Hasta Adiós. luego. Perfecto. Bueno, creo que ya estamos solas ahora, sí, ¿verdad? Ya nos quedamos solitas. Pues muchas felicidades, la verdad, pues estuvo muy bien, con excepción de que me sacó en el momento justo. Así que, pero bueno, a mí me parece que estuvo muy bien. Ojalá y que, bueno, haya llegado la información y el proceso de sensibilización, pues de manera oportuna para quien lo esté viviendo, ¿no? Y pues felicidades a todas y a cada una de ustedes por este esfuerzo también que hicieron, por participar en estas actividades que tienen que ver con la prevención, que eso es lo que necesitamos fomentar más, la prevención, la cuestión de prevención. Pero bueno, muchísimas felicidades. La maestra Lupita ya se nos fue. Sí. Pero bueno, muchísimas felicidades y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas Les mando un gracias. abrazo. Cuídense. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo, porque bueno, fue un trabajo en equipo y bueno, las fallas técnicas y fallitas por ahí, pues es lo que uno pasa en vivo, pero gracias a Dios todo salió bien y a ustedes por darnos la información, no solo a ellos, sino también a nosotras y de compartir este espacio, de verdad, muchísimas gracias. Sí, bueno, Igual pues agradecerles a ustedes la confianza que tuvieron en nosotras para poder trabajar este tema. Como decíamos, ¿no? Es un tema que da para muchas horas, muchos días y pues lleva mucho tiempo, ¿no? Logramos dar, aunque sea una parte informativa, una pequeña pizca de todo lo que hay, porque esto es todo un mundo, pero igual que nos ayuden también ustedes a seguir fomentando esta parte de la revalorización de la mujer, de la familia, ¿sí? Que trabajen en conjunto con nosotros para ir psicoeducando pues a toda esta población, ¿no? Decíamos, esa parte de la pandemia, cómo nos está afectando, está alejando las redes de apoyo de las mujeres o de los niños, de las personas mayores, y tenemos que buscar estrategias, ¿no? De seguir como esta, como decíamos, aunque se tienen algunas fallas técnicas y demás, pero está, ¿no? Está ya esta herramienta y tenemos que irnos pues acoplando a estas nuevas circunstancias, ¿no? Pero que no quede de lado el seguir trabajando humanizadamente. Entonces yo les agradezco mucho pues el que nos hayan tomado en cuenta y los felicito también. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, mucho. doctora. Hasta Muchas luego. gracias por su valiosa participación. Creo que Cuídense es mucho. Hasta luego. mucho beneficio. Y